Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ungimiento para dar un mensaje de buenas nuevas. Ungimiento para sanar el quebrantado de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y mira una vez más, como que es algo parecido al principio. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, 19, dice, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Qué es todo esto, hermano, que estamos viendo? ¿Qué es todo esto? Ya vamos a verlo en la Biblia, ya vamos a verlo. Justamente, el mensaje de hoy día, el título del mensaje de hoy día es, ¿qué es esto? Mis hermanos, miren, hoy vamos a ver una nueva doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿Qué es doctrina? Hoy vamos a ver una nueva doctrina, una nueva enseñanza, pero no se me asuste, hermano, que como siempre vamos a ser bíblicos. Amén. Es una doctrina que tiene 2000 años, hermano. ¿Cuántos años tiene? 2000 años. Y la inauguró nuestro Señor Jesucristo. La inauguró Cristo Jesús. Pero antes de ver esta nueva doctrina que está en la palabra, que ahora vamos a leer, quiero que también usted piense en esto. ¿Qué es lo que busca el Señor de la gente? ¿Qué es lo que busca el Señor en el conglomerado? ¿Qué es lo que el Señor busca cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor busca en los lugares de reunión? Piense eso en su corazón. Y vamos a ver esta nueva doctrina que está en Marcos capítulo 1, cuando Jesucristo empezó su ministerio aquí en la tierra. Ya recién, hace un poquito días atrás, ya había sido bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda orden, dice la Biblia. Fue al desierto a hacer comunión con el Señor y fue tentado por el diablo ahí. Pero dice que después ahí empezó a elegir a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Pero en una época, en un tiempo determinado de su vida, dice que el Señor entra al lugar de reunión, entra al lugar de la sinagoga, para escuchar más la palabra de Dios. Y miren lo que dice, ¿qué acontece aquí? Marcos capítulo 1, versículo 21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor ahí? Enseñaba. O sea que el Señor iba y enseñaba, daba palabra, doctrina. Y el 22 dice, y se admiraban de la gente decía, wow, increíble, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, porque escúcheme bien, el evangelio, hermano, es palabra, pero con poder y autoridad. Ese es el evangelio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y no como los escribas. Es decir, que hay una comparación. Hay una comparación entre el Señor y los escribas. Ya vamos a ver eso. Versículo 23 dice, pero había, mire, atención a esto, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué decían? ¿Qué es esto? Como diciendo, ¿qué es este desorden que pasa aquí en el templo? ¿No? ¿Qué es este desorden que pasa aquí en el lugar de reunión? ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice, que ¿con qué? Autoridad. Manda uno los espíritus inmundos y le obedece. Hermano, y lo que yo puedo ver aquí, hermano, estos versículos que vamos a leer, hermano, a mí me impacta, me goza, me causa ternura, me causa admiración del Señor. Qué interesante, hermano, ver que Dios no se olvida de los perdidos, hermano. Dios no se olvida de los perdidos. Cristo dijo en Lucas 19:10, dijo, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que el Señor, mire, escúcheme, el Señor vino a buscarlo el perdido. Y la humanidad está perdida, hermano, sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda su vida sin Cristo, hermano? Y mi vida sin Cristo. La sonrisa era de cartón nada más. Estábamos perdidos. Pero fuimos hallados por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Fuimos hallados por Él. Pero escúcheme, la raza humana no fue creada para andar en perdición. La raza humana, nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios, sino que el pecado, hermano, se interpuso en esa comunión entre el hombre y Dios. Por eso vino Cristo, hermano, para salvar lo que se había perdido. Por eso vino acá a la tierra el Señor Jesús, a dar liberación, a dar salvación, que es la base, la salvación principal, la base. Pero una vez salvo, hermano, también nos ha venido a dar salvación. Ese es el mensaje que quiero decirte hoy día, hermano. ¿Qué nueva doctrina es esta? Hermano, no es una nueva doctrina, ha sido siempre en el corazón de Dios. Salvación, que es vida eterna, que es la base. Pero también liberación a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, dice la palabra. Vista a los ciegos, pregonar libertad al oprimido, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos me están siguiendo?
Eso dijo el Señor Jesús. Y esa era una doctrina que ellos se admiraban, pero que siempre ha estado en el corazón de Dios. Porque si usted se fija, hermano, en el ministerio de Jesucristo, era como que había enseñanza, porque él sabía que enseñaba en la sinagoga, siempre enseñaba, daba palabra, daba doctrina. Pero no solamente eso, sino que la palabra estaba acompañada con poder y con autoridad. Era como que la teoría estaba, pero también estaba la práctica. Si uno ve el ministerio de Jesucristo, se da cuenta cómo Él sanaba, cómo Él liberaba al endemoniado, cómo Él levantaba al cojo de toda la vida, saltaba y se gozaba por el poder del Señor, hermano. Si uno lee la palabra, se da cuenta así, cómo era el Señor. Y dése cuenta cómo el Señor Jesús entró a la sinagoga así a enseñar. Pero también entró a la sinagoga a buscar a uno que había sido olvidado por la tradición, a uno que estaba amarrado, hermano. Y a mí me sorprende todo eso. No solamente el Señor fue a buscar entre los perdidos, sino que de entre los perdidos buscó al peor, hermano. Al peor. Buscó al más inmundo de todos. Buscó a uno que estaba amarrado por espíritus inmundos, por demonios. ¿Cuántos lo leímos acá? Todos lo leímos. Dice que Él lo fue a buscar, hermano, ese pobre desdichado, hermano. Y así el Señor entra a los lugares de reunión a buscar al que tiene más necesidad. ¿Cuántos tenemos más necesidad de Dios acá? Amén. Qué bien que lo reconozcamos, hermano, porque Dios no vino a buscar a los ubicados, vino a buscar a los perdidos para salvarlos y liberarlos en el nombre de Jesús. Amén. Dese cuenta, hermano, pero escuchen. La tradición de ese tiempo, era escandaloso que el Señor Jesús haya pasado eso en ese tiempo, en la sinagoga. ¿Qué es esto? Como diciendo, como le dije, ¿qué es este desorden? ¿Qué es esto que pasa? ¿Y qué hacen estos espectáculos en medio del templo? Habrá dicho uno por ahí. Otro pudo haber dicho, ¿por qué no lo hacen en la calle eso y no aquí en el lugar de reunión? Escandalizado, hermano. Dése cuenta que dice la Biblia que todos discutían. Dice que discutían entre ellos, ¿verdad? Ninguno decía, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que ese que ha estado atado por espíritus inmundos, ahora es liberado por el Señor. Nadie dijo eso, hermano. Todo el mundo se puso a discutir qué es esto, y mucha gente que es así, lastimosamente, aún en lugares de reunión. Que gente viene acá atada, porque hermano, la iglesia es como un hospital, hermano, viene la gente enferma, atada, viene la gente caída, pero Cristo los levanta en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Pero el contexto de todo esto, hermano, en Israel llevaban miles de años escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos años? Mucho tiempo. De la época de Moisés hasta el tiempo de Jesús ya habían pasado unos miles de años, hermano. Miles de años se reunían. Lo bueno que tenían ellos, hermano, es que se reunían y se congregaban. Ellos iban, los judíos iban con su esposa, con sus hijos, hasta el gato llevaban semana a semana a la sinagoga a escuchar la palabra. Siempre se congregaban, semana a semana, aunque a dormirse, pero iban, hermano. Porque era una tradición, hermano, que ellos tenían. Ellos tenían una tradición porque dice la Biblia, ¿no? En el versículo 22, póngame ahí 22, por favor. Dice que cuando escuchaban a Jesucristo se admiraban de su doctrina, porque estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos, a los escribas, que lo único que decían era tradición, era una religión, era algo repetitivo, que solamente hablaban lo que el otro decía y que el otro decía, y así en sucesión, hermano. Que la gente se dormía y nada más. Pero escuchaban a uno que hablaba como quien tiene autoridad, dice la Biblia. Y decían, este es mejor. Pero hasta ahí se quedaban nada más. Hasta ahí se quedaban, hermano. Mire, escúcheme. El Señor lo trajo aquí en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios nos trajo aquí en este lugar a escuchar la palabra? El Señor nos trajo no solamente a admirar la doctrina. ¡Ah, qué maravilloso mensaje! ¿Cómo me dio el corazón? No, hermano. Amén. Pero no solamente a eso, hermano. Porque ellos se admiraron y siguieron igualitos. El Señor te trajo a ti y a mí aquí en este lugar a escuchar la palabra para que nos cambie. En el nombre de Jesús. Ese es el evangelio, hermano. Vidas cambiadas, transformadas, que el oprimido, el que está en la cárcel toda la vida, se ha liberado por el poder del Señor. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio que muchas veces se ha callado, hermano. Pero es el evangelio de Cristo. ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice la gente. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos saben eso? Mira lo que dice Mateo, para que usted vea que dice en la Biblia eso. Mateo, vamos hasta allá, por favor. Mateo 10:8. Mira lo que Jesucristo dijo. Mateo 10:8, Jesús le dijo a su gente, a sus discípulos,
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera, ¿qué cosa? Hermanos, si los demonios no se han jubilado, hermano. El enemigo no se ha jubilado. Él le dice a la Biblia que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay uno más poderoso que el enemigo, que es nuestro Señor, Rey de la Gloria. Amén, Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Echad fuera demonios, dice. De gracia recibiste. Da de gracias. Ay, mi hermano. El Señor estará buscando a alguien aquí en este momento, porque el Señor fue a buscar a una persona, hermano, al peor de todos, a salvarlo y a liberarlo. El Señor estará buscando aquí a alguien en este lugar que me está diciendo, pastor, que estoy endemoniado. No, hermano, Dios no quiera, yo no sé. Pero sí o sí, hermano, que hay áreas, hermano. Hay áreas en el alma, en la vida de cada uno de nosotros que son imperceptibles a los humanos. Pero que dentro de nosotros sabemos que estamos caídos, podridos, atados. Porque este hombre, hermano, este hombre iba semana a semana a la sinagoga. Cantaba seguramente, decía amén seguramente. Hasta seguramente pudo haber sido el que mejor cantaba en la iglesia, quién sabe, hermano. Pero hay semana a semana cargando sus demonios. Semana a semana. Pero ese día, hermano, bendito ese día que llegó a la sinagoga. Porque ese día fue diferente, el culto fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba en medio, hermano. Y cuando Cristo está en medio, hermano, la cosa cambia. Los hombres cambian, las almas son liberadas y los espíritus inmundos son sujetados por el poder del Señor. Es así, hermano, todo cambia. Yo no le digo que usted esté endemoniado, no le digo eso, hermano. Pero yo le digo que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios somos acá? Que tenemos a Cristo. Pero lo mejor anda atado por el rencor, por el resentimiento, por la murmuración y el orgullo. Porque escúcheme, esa murmuración y orgullo van de la mano. Porque el murmurador nada lo ve bien, todo lo critica. El sol porque es muy claro, la luna porque es la noche porque está muy oscura. Todo lo critica, todo lo critica, todo lo ve mal. Es insatisfecho con todo, aún con lo que Dios le da. Por eso el murmurador muchas veces es orgulloso. A lo mejor tú estás atado con otra cosa. Dios no quiere con fornicación, con adulterio, con muchas cosas. Pero pastor, yo soy hijo de Dios, ¿cómo va a creer, hermano? Usted me va a decir que usted y yo no pecamos, hermano. Si el Señor vino a eso, hermano, a buscar al más necesitado, al peor del lugar de reunión, el Señor lo buscó para sanarlo y liberarlo. Solamente el Señor necesita, aún en lugares de reunión, a un valiente, a una mujer valiente, a un hombre valiente, diga, Señor, ten piedad de mí, te necesito, Señor. Y el Señor lo coge y lo sana y lo libera por el poder de su nombre. Eso es lo que necesita el Señor. Por eso una vez le pregunté en un lugar, ¿quién es el más necesitado acá? Y había un hermano allá que decía, yo necesito más del Señor. En otro lugar. Y sabe que ese día el Señor le dio su milagro, lo sanó y lo liberó. Y en otro lugar yo pregunté quién es el menos necesitado del Señor. Y salió uno ahí, yo. Como alguien me dijo por ahí, eso del evangelio, me dice, está bueno eso para la... Así me dijo, escúcheme. Eso está bueno como para los maleantes y para la chumba. Pero yo que soy muy bueno, me dice, yo no necesito eso, dice. Hermano, esas cosas Dios aborrece, hermano. Al que se cree muy bueno, el Señor ni lo ve. Y si lo ve de lejos, dice la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero qué bien que estamos acá los necesitados del Señor, que nos limpia, que nos sana. El Señor busca ese atado, hermano. Llega y busca a uno que estaba atado. Y el evangelio, hermano, aquí la palabra nos enseña el inicio de la iglesia, porque él, como le dije, era el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y si es así se debe desenvolver el evangelio, hermano. ¿Por qué no hacemos así, hermano? Porque ya le dije que el Señor nos mandó a hacer eso. Porque sabe usted que nosotros como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, nosotros, hermano, tenemos que seguir el ministerio de Jesús. Jesucristo dijo en Juan, yo se lo leo aquí, Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús dijo que como el Padre me envió a mí, dijo Cristo, así yo los envío a vosotros, le dijo a sus discípulos. Y eso también es para nosotros, que en este tiempo somos los discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa, hermano? Es que ahí se pierde el traje de elegancia. En esas batallas, en esas luchas de liberación, ahí se pierde, hermano, el traje de comodidad, que muchas veces nos gusta.
Porque ahí se ve, hermano, esas cosas. Dios tiene el poder, hermano. Nosotros tenemos la fe en Él. Pero es necesario tener esa disposición de ser usados por el Señor. En el nombre de Jesús. Así como Sansón, dice la Biblia que Sansón, el león cuando se le abalanzó, lo agarró y lo tuvo ahí en una polvadera en medio de ellos. No se ve quién ganaba. Si el león o Sansón. Hasta que se disipó la polvadera y vio que Sansón lo sometió. Así es, hermano. El Señor nos ha mandado a libertar a los cautivos. Como David. Dice la Biblia que, escúcheme, David es el tipo del pastor. El tipo del ungido de Dios, de la iglesia liberante. ¿Qué pastor? Dice la Biblia que cuando las ovejas iban y se le quitaban, dice la Biblia que el ungido decía, así fuera león o fuera oso, yo los enfrentaba. Y si el león y el oso se me ponían malcriados, los mataba. Mire qué pastor, hermano. Mire qué corazón, hermano. Ese es el corazón que el Señor nos ha mandado tener a ti y también a mí. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Ese es el evangelio que Cristo nos heredó. De ir a buscar a los amarrados, a los vencidos con tradición, a los caídos. Porque fíjese que el Señor no lo buscó en la calle, lo buscó en el lugar de la reunión. Lo buscó adentro, hermano. Y ese hombre, ¿cuántos años habrá estado así? Hay muchos atados, hermanos, en las iglesias. Con situaciones, con complejos, con miedos. Pero vengo a decirte hoy esto de parte del Señor. Cristo vino a libertar a los cautivos. En el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? El Señor vino a libertarnos. Solamente hay que abrirnos nuestro corazón y decirle, Señor, yo necesito de ti, hermano. No hay cosa mayor, hermano, que ver el poder de Dios en nuestra casa. Ver el evangelio, que es palabra, pero con poder. Cuando uno ve, hermano, las familias cambiadas, restauradas y liberadas, hermano. Cuando uno ve que en los hogares se ve la realidad de Cristo, es que el evangelio ha llegado, hermano. Cuando uno ve que los saqueos son cambiados. Cuando uno ve que los paralíticos saltan y se gozan. Cuando uno ve, hermano, que la encorvada de toda la vida se endereza. Cuando vemos que los endemoniados se tiran al piso y sacan espuma por la boca. Y cuando la mano de Cristo los levanta y los entrega sanos a sus padres, es cuando vemos que el poder de Dios ha llegado y el evangelio ha llegado con poder en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es tremendo todo esto, hermano. Es tremendo como el Señor. Y vamos a regresar a Marcos, por favor. Si usted quiere otro evangelio, de que, a ver si el Señor sana. A ver si el Señor salva. A ver si el Señor va a hacer, hermano. Escúcheme, yo me sorprendí. La otra vez vi una encuesta, hermano. Vi una encuesta de que en la pandemia, cuando estamos todos seguimos en pandemia, cuando estamos todos encerrados, que no podemos salir. Una encuesta de cristianos y de ministros, hermano, de pastores. Que como era anónima, cuando la gente es anónima, la gente es valiente, ¿verdad? Ahí pone lo que uno piensa verdaderamente. Cuando le ponen el nombre, la etiqueta y el apellido, ahí como que uno se guarda. Le puse una encuesta de que si Cristo para ellos verdaderamente resucitó. Y a mí me sorprendió que hay gente, y aún ministra, hermano, que dice que duda de que Cristo ha resucitado, hermano. Entonces me pongo a pensar, ¿qué predican? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cuántos sabemos que Cristo resucitó? ¿Cuántos sabemos que Cristo resucitó? ¿Quién se lo dijo a usted? ¿Cómo le consta a usted? Por el Espíritu y por la palabra y el poder, la revelación de parte del Señor. Amén. Aleluya, hermano. Y entonces, así andaba este evangelio. Un evangelio, una fe, un Cristo. El Cristo de la Biblia. Entonces el Señor entra a la sinagoga a predicar, a dar la enseñanza, pero también entra a buscar a uno. A un hombre olvidado por la tradición. Dese cuenta, porque hay gente que piensa que hay que buscar las multitudes nada más. Dese cuenta un evangelio que buscará a una persona. Un evangelio que va a buscar a una persona. Un evangelio que nos enseña, hermano, que si tenemos 99 ovejas, pero hay una extraviada, un evangelio que buscará a esa extraviada, a una persona. Un evangelio donde Cristo camina todo un día, dice la Biblia en los evangelios, camina todo el día para buscar a una mujer en Samaria en el pozo de Jacob. Un evangelio, hermano, que vemos que va a buscar a una persona. Un evangelio que vemos que dice la Biblia que en el libro de los Hechos, que Felipe predicaba a una multitud, a una campaña multitudinaria, pero que el Espíritu le dijo, no, Felipe, anda al desierto a buscar a un solo hombre. Un evangelio que buscará a uno, hermano. ¡Qué bendición, hermano! Por eso digo que nosotros lo amamos en Cristo, porque ese es el corazón que también tenemos nosotros los pastores.
Usted no es solamente una multitud, solo lo amamos a cada uno de ustedes y es el corazón de Dios también, hermano, que va a buscar a uno. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, ¿se ha fijado? Usted recién vino, tal vez nos da 3 cultos máximos, 2 cultos máximos para saber su nombre, para orar por usted, porque oramos por usted, porque el evangelio es eso, hermano. Benditas sean las multitudes, ¿cuántos dicen amén? Pero el Señor, el evangelio es buscar a uno. Mire cómo un evangelio que buscar a una persona. Y entonces ahí el Señor entra a buscar a ese que está amarrado, hermano, amarrado. Y mire lo que le dice. Vamos a ver, por favor, el versículo en Marcos capítulo 1. Cuando entra, Marcos capítulo 1, versículo 24. Escúcheme antes de leer. Mire, el Señor no lo trajo acá, como le dije, solamente escuchar una palabra nada más, una palabra con poder, para que cambie su vida en el nombre de Jesús y también la mía, que nos cambie. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el evangelio del Señor, vidas cambiadas, que se acabaron los discursos no en general, pero sí, hermano, que cuando hay necesidad, lo que sobran son los discursos. Cuando uno está en necesidad, está apurado, está apretado, está con angustia, se acaban los discursos. Uno que dice, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Es como Pedro cuando dice que él estaba ahí caminando sobre el agua y dudó y se ahogaba, que tragaba agua. Si Pedro se ponía a decir, Señor, tú que eres el Dios del cielo, de la tierra, de los árboles, se ahogaba, hermano. Dice que él dijo, Señor, sálvame. Dice que el Señor lo cogió de la mano con sus brazos poderosos y lo salvó en el nombre de Jesús. ¿Qué le quiero decir? Eso quiere el Señor para nosotros, que tengamos el corazón de decirle, Señor, sálvame, y Él nos va a salvar en el nombre de Jesús. Bueno, Marcos 1:24. ¿Ven lo que dice ahí? Marcos 1:24. Dice, diciendo, ¿qué decía? Aquí decía el endemoniado, decía esto. ¿Qué decía el endemoniado diciendo? ¿Qué decía? ¿Usted qué piensa, hermano? Decía, ¿así decía? O decía, Mira, hermano, yo no soy muy gritón, pero hoy déjeme ser gritón. Él decía, Oiga, qué culto tan raro, ¿no? Están en el culto, hermano. Qué culto tan raro, hermano. Imagínense que el Señor entraba, apenas entraba el Señor y el demonio decía, Imagínense que alguien lo recibiera hacia usted aquí en la iglesia. Que usted entre en la iglesia y lujiera en vez de decir, hermano, Dios le bendiga. Decía, ¿Usted entraría a un culto así? Le pregunto, ¿usted entraría a un culto así? ¿Verdad que no? ¿Y quién estaba entrando ahí? Cristo Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Y a él cómo lo recibieron? Con una marcha, ahí entra Cristo, ¿no? Le aseguro, hermano, que cuando pasó esto del ¿qué tienes contra nosotros? Se acabó el culto. Se acabó el culto, hermano. Se acabó el culto. Porque usted no piense que la gente estaba escuchando ahora y la gente, todo el mundo, le aseguro que todo el mundo, ¡fum! ¿Qué pasó? Le aseguro. Si solamente algo se cae por ahí, todo el mundo, ¡uy! ¿Qué pasó? ¿Sí o sí? Se acabó el culto, hermano. Y entonces la gente puede haber dicho, ¿y qué está pasando? ¿Por qué este hombre le dice a este otro hombre? Jesús, y miren lo que dice el demonio, miren lo que dice. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Miren cómo sabían ellos el plan de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermano, qué triste, hermano. Qué triste que muchas veces los demonios tienen más sensibilidad de quién es Jesús que los mismos hombres. Qué triste, hermano. Qué triste que muchas veces el espíritu inmundo sabe quién es el Señor y que hasta lo va a destruir, que los mismos que están en la reunión, en una tradición, en una costumbre nada más, porque ellos estaban ahí en la costumbre, en lo mismo y en lo mismo. Y el Señor me hablaba en mi corazón que hay muchos cristianos que tienen una costumbre nada más, pero no tiene una realidad de Dios en su corazón. Y déjeme decirle algo, hermano, y así no vamos a poder tener victoria en Cristo Jesús. Porque si no tenemos una relación con Dios, no tenemos poder de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no tenemos poder para sujetar a unos espíritus inmundos, vamos a vivir prisioneros. Vamos a vivir esclavizados. Y a mí me sorprende, hermano, que hay gente que dice, pero si yo soy hijo de Dios, yo no peco, hermano. ¿Quién no peca, hermano? Soy hijo de Dios, yo soy libre de esto, amén. Pero dice la Biblia que esté firme. Mire que no, con la cara lo mismo. Es tremendo, hermano.
¿Usted quién piensa a quién pone la cascarita el enemigo, hermano? ¿Al del mundo que está contento con su padre el diablo o al Hijo de Dios, hermano, que quiere buscar al Señor verdaderamente? Hermano, si es así, hermano. Si dice la Biblia que el león que se le enfrentó a Sansón no fue a buscar a mamá Sansón ni a papá Sansón, al ungido de en medio se le tiró, hermano. Si dice la Biblia que el mismo enemigo, el mismo diablo, en el desierto se le plantó a pegar batalla contra el Señor, contra Jesucristo, hermano. Y no va a querer tener batalla contra nosotros, que somos muchas veces palo verde, palo seco. Si mismo Jesús dijo en Lucas 23, si eso me pasó a mí, ¿cuánto les pasará? Si al árbol verde lo quería doblar el enemigo, hermano, ¿cuánto más a vosotros? Lucas 23, léalo ahí en su casa. ¿Cuánto más a vosotros que son árboles secos muchas veces? Por eso necesitamos tener autoridad en el Señor. Y esa autoridad viene de la comunión con Dios. Esa autoridad no viene de la tradición, hermano. Esa autoridad no viene de la costumbre. Ese poder, hermano, no viene... Hermano, esta gente escuchaba todas las semanas la palabra de Dios. Palabra de Dios bendita, porque sabemos que la palabra de Dios es bendita. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos tenían una tradición eso, hermano. Ellos habían cambiado la maravilla, lo hermoso de la presencia de Dios por los rollos. A ellos les importaba más leer y contar cada letra de cada versículo que vivir la bendita palabra de Dios, que ahí está la presencia del Señor. Ellos leían ahí en su Biblia, porque en el Antiguo Testamento también está una profecía en Isaías que dice que el Señor viene a libertar a los cautivos. Ah, sí, el Señor viene a libertar a los cautivos. Que el Señor viene a dar vista a los ciegos. Ah, sí, lo leían en la palabra. Pero ahí, hermano, nada de eso hacía. Cuando vieron que Cristo hacía eso, dicen, ¿qué es esto? Porque es así, la tradición se asusta de eso. La tradición dice, no, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio, hermano? Sino salvación y liberación de las almas por el poder del Señor. O usted me va a decir que el Evangelio solamente es salvación. Sí, la salvación es la base. Pero el Señor también no va a liberarnos, hermano. Escúcheme lo que le voy a decir. Y se lo he repetido todas las veces en el culto, para que lo guarden en su corazón. Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a libertar a los cautivos. ¿Cuántos lo creen? Así que si tú estás cautivo por cualquier cosa, estás cautivo por rencor, por resentimiento, por orgullo, por maldad, por pornografía, por fornicación, adulterio, y tú dices, yo soy el más inmundo, el Señor no me va a libertar, hermano, búscalo a Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado si nos arrepentimos y limpiarnos y liberarnos de toda maldad. Alabado sea su nombre. Amén. Cristo vino a libertar a los cautivos, hermano. Hay gente que dice que yo soy muy inmundo, hermano, ¿y quién no lo es, hermano? Sin Cristo todos somos inmundos, dice la Biblia. ¿Cuántos buenos hay? Ni uno solo, dice la Biblia. No hay ni uno bueno, dice. Solamente el Señor. Amén. Cuando el Señor vino acá, a la tierra, le pregunto, ¿dónde estaba antes el Señor de venir acá a la tierra en la persona de Cristo? ¿Con quién estaba? ¿Dónde estaba? Estaba con el Señor, con Dios, el Padre, ¿verdad? Estaban ahí. ¿Qué fue lo primero que el Cristo vio cuando vino acá a la tierra, cuando nació? ¿Qué fue lo primero que vio? Inmundicia. Vio un establo inmundo, hermano. Vio inmundicia, suciedad. Feísimo, horrible. Fue lo primero que vio. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que hay algo peor que los establos, hermano, que hay en el mundo. Y es el corazón de un perdido. Y ahí a Cristo. Y ahí a Cristo para limpiarlo, para sanarlo, pero también a liberarlo. Porque el Señor vino a libertar a todo cautivo por el enemigo. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, así estaba Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 25. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. ¿Qué le dijo? Y sal de él. Gloria a Dios. Mira, autoridad. Cállate. Sal de él. En el nombre de Jesús. Aquí el Cristo de la Gloria inaugura una nueva doctrina para la gente, como ya le dije, siempre estaba eso en el corazón de Dios. Y eso no depende, hermano, de la ceremonia, eso no depende, esta nueva doctrina que estamos viendo, que no es nueva, que siempre está en el corazón de Dios, como le dije, no depende de la ceremonia, no depende cómo te vistas, no depende cómo te reciban,
Lo que depende es de la autoridad y el poder que viene en Jesucristo, hermano. Y ese que viene hasta a someter a un espíritu inmundo. Porque el pan de la liberación, mis hermanos, es para los hijos. Eso lo dice en Mateo capítulo 7, dice que la sirofenicia, una mujer que no era el pueblo de Dios en ese tiempo, le se acerca a Cristo y le dice: Señor, mi hija está endemoniada, libérala. Y el Señor le dije: el pan de la liberación es para los hijos. No es bueno darle ese pan primero al extraño antes que a los hijos. Es para nosotros, hermano. Es para nosotros, para usted y para mí. El poder de Dios que nos libera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, hermano, eso tiene que ver también el mundo a través de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. A través de ti y a través de mí. Eso también tiene que ver en el mundo. Pero sabe algo, el ocultismo está tomando terreno muchas veces en el mundo. Porque ellos, hermano, ellos ven el poder de ellos en su vida. Porque el enemigo también tiene poder. Pero nosotros tenemos un Dios más poderoso que el enemigo. Pero muchas veces no vemos ese poder porque no queremos buscarlo en la comunión con el Señor. Y muchas veces ellos que están en el ocultismo, en esas cosas, que son gente que le dio su vida al enemigo, a Satanás, porque hay gente, déjeme decirle, hay gente que le da su vida, así como tú y yo le hemos dado la vida a Cristo, cuando dicen amén. Hay gente que le da vida a Satanás, hermano. Hay gente que le da vida a Satanás y esa gente es más aferrada, es más obediente muchas veces. Es muchas veces más obediente el que está sirviendo al diablo que el cristiano a Dios, hermano. Y no puede ser posible eso. Entonces no vemos ese poder. Y se acabó el culto ahí en el momento que Jesús hizo esa manifestación. Y el versículo 27, vamos a ver una vez más, que dice: y todos se asombraron, dice, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Hermano, pero hoy en día la iglesia del Señor, tú y yo, y toda la iglesia del mundo, muchas veces ha tenido miedo de esto, hermano. Se ha trincherado, se ha hecho el desentendido de esto de liberación, que el Cristo viene a libertar a los cautivos y a través de nosotros. Porque nosotros continuamos el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, pero después le dijo a sus discípulos: ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos somos luz acá? El Señor nos ha mandado a eso. A predicar salvación, pero también liberación de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nos atrincheramos y nos quedamos ahí con miedo, así como Saúl, hermano. Y ahí estaba Saúl temblando de miedo porque había un Goliat que gritaba. Pero ahí salió un ungido de Jehová, en todos los poderes del Señor, que destripaba osos y leones y que estaba enojado, hermano. Porque ¿cómo puede ser posible que ese Goliat insultara y maldijera y gritara a los escuadrones del Dios viviente? Y en estos tiempos, hermano, muchas veces Goliat pega el grito y muchos cristianos se quedan quietos y tienen miedo cuando Dios nos ha dado autoridad, dice la Biblia, para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar, dice la palabra. Denle un aplauso al Señor. Amén. Mira, hermano, el poder de Dios está entrando a las puertas de los lugares de reunión, donde se escuchan gritos de liberación. Vamos a ver Lucas capítulo 4 una vez más, para que nos quede en nuestro corazón lo que acabamos de leer ahorita. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lo que el Señor Jesús dijo, diciendo que se cumplía la profecía en Él y que es para nosotros. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo le pregunto, ¿cuándo hemos hecho eso nosotros? ¿Cuándo hemos nosotros, el Señor nos ha usado para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos por el enemigo? ¿Cuándo usted o yo hemos hecho eso? Y el Señor me hablaba fuertemente a mi corazón, porque escúcheme, el Evangelio es así. El Evangelio es palabra. ¿Cuándo dicen amén? Pero con poder y autoridad.
Y esa autoridad la hemos perdido, hermano. La iglesia del Señor. La hemos perdido por estarnos distrayendo en otras cosas. La hemos perdido por estar buscando las cosas que no se nos han perdido, hermano. La hemos perdido por estar en distracciones, por estar en pecados muchas veces. Hemos perdido esa autoridad. Pero el Señor quiere que tú y yo recuperemos esa autoridad, hermano. El Señor está entrando a los lugares de reunión a libertar a los cautivos, a libertarte a ti, libertarme a mí en el nombre de Jesús, de toda situación, de toda amarra, de toda cárcel que tengamos en el corazón. Y el Señor es así tan bueno, hermano. Es tan bueno el Señor. Él vino a libertar a los cautivos, a los oprimidos por el enemigo. No importa lo que tú tengas, no importa lo que yo tenga. Solamente el Señor viene a buscarte a ti. Él va a entrar a los lugares de reunión, hermano. Porque escúchame, el tiempo se va a acabar, hermano, porque el choque de reinos es necesario. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra nuestro enemigo carnal, mortal. No es contra sangre ni carne, es contra principados, poderes. ¿Y sabe qué? El mundo, hermano, está gobernado muchas veces por poderes demoníacos. Y Daniel entendió, por eso que dice que el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, en el libro de Daniel, no está hablando de gente mortal. Está hablando de los poderes que se mueven detrás de esos reinos, porque es necesario el choque de reinos, hermano. Está el poder de Dios, que es más grande, pero siempre hay un desubicado, que es el enemigo, que quiere enfrentarse al Señor. Y ese va a ser el último, hermano. La batalla final. Vamos a ver un diablo agrandado, agigantado con su engendro, marcando a todos sus súbditos, con un montón de tradicionalistas y fariseos con él ahí. Porque escúcheme bien, en los últimos tiempos Dios va a entregar al mundo a una religión inventada por demonios, donde van a adorar a la bestia únicamente. Pero el Señor está entrando, y gracias a Dios por eso que está haciendo eso el Señor. El Señor está entrando a los lugares de reunión únicamente buscando al más necesitado. A los otros ni los mira, los deja ahí, que sean con sus programas, que sean con sus distracciones, que sean con lo suyo. Pero escúcheme, Dios no le da la gloria a nadie. Donde el hombre se quiere mover sin Dios, Dios lo deja ahí. Dios no se complica, porque donde se mueve el hombre no se mueve Dios. Es así, hermano. Ahí está el hombre que su fuerza, su capacidad, sin Dios, aún en lugares de reunión, se cae, se levanta y está entrando en la sociedad. Y así va a ser el último tiempo, hermano. Pero benditos aquellos que tienen necesidad del Señor y que Cristo está entrando a los lugares de reunión para salvarlos, para sanarlos, pero también para liberarlos. Porque Dios va a salvar en estos últimos tiempos solamente los salvables, hermano. Los que tienen necesidad de Él, los que quieren de Él. Porque escúchenme, hermano, ese es el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que te toque el alma para liberarte. Un Evangelio que te toque el espíritu para cambiarte. Un Evangelio que te da un cuerpo nuevo en la eternidad, hermano. Porque el Evangelio que no te hace nada, el Evangelio que no te hace nada, hermano, ese no es el Evangelio del Señor. A lo mejor está viendo una tradición nada más. A lo mejor el Señor viene todas las semanas, aquí en la casa de su pueblo. Aquí está Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas las semanas viene el Señor a buscar más necesitado. Y pasa al lado tuyo. Y tú no dices nada. Está buscando uno atado que diga, Señor, aquí estoy, Señor. Eso es lo que busca el Señor. Porque una vez más, pónganmelo ahí, Cristo vino a libertar a los cautivos. El Señor no vino a libertar, hermano, si el Señor me ha libertado a mí tantas cosas, hermano. Y no me mire feo, que también a usted. También a usted. Y nos sigue liberando, hermano. Nos sigue restaurando, nos sigue obrando en nosotros. Porque el que no tiene una área tiene la otra. El que no tiene la otra tiene la otra, hermano. Y así todos tenemos algo. Pero todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos que Él nos restaure, que Él nos sane, que nos salve. Pero también que Él nos libere. Porque el pan de la liberación es para los hijos de Dios. Cristo vino a libertarnos a nosotros. Así que esta palabra que no te deja así tranquila, no solamente te queda así como los otros, admirando la doctrina. Ay, qué linda palabra, no, hermano. No seas tan almático, y hablo de tu corazón, de tu espíritu, que toque tu espíritu para transformarte en el nombre de Jesús. Para transformarnos en el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio, hermano. Como Saulo es imposible, hermano, que el Evangelio no deje huella en el corazón de alguien. Como
Saulo viene como una pendenciero, asesino, matón, radical. ¿Quién no quisiera en su célula? Nadie, hermano. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesucristo y de eso se convirtió San Pablo. Gloria al Señor. Tremendo, hermano. Tremendo es así, hermano. Es que muchas veces la cotidianidad nos adormece. La comodidad muchas veces como que no sentimos a Dios, hermano, y no es así. Hay que buscarlo, sentamos, no sintamos, querramos, no querramos, y vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Y se va a manifestar la gloria con poder, con autoridad, porque ese es el Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es una doctrina, hermano? Así hace 2000 años es el Evangelio de la palabra con poder del Señor Jesucristo. El cojo de toda la vida, el paralítico de la puerta hermosa, de Hechos capítulo 3, hermano. Léalo ahí en su casa. Dice que toda la vida estaba ahí tirado pidiendo limosna hasta que pudo ser tocado por el poder de Dios. Dice que ahí el hombre se puso a saltar, a danzar, a alabar al Señor. Y los fariseos, los tradicionalistas decían que se aquiete, que se domine, que no dance en el atrio. Imagínense. Y él le decía, pero si no he caminado nunca, ¿cómo no voy a danzar, a saltar, hermano? Es que los que hemos sentido la presencia de Dios, aún cuando antes estábamos amarrados, hermano, queremos avanzar y volar, hermano. Es así, hermano. Los que hemos sentido la presencia de Dios y antes estábamos atados, hermano, queremos danzar, gozarnos y estar con nuestro Señor, porque nos va a liberar. Esta palabra ha tocado su corazón y su vida, hermano. Pero escúcheme, el Señor no va a liberar a nadie que no quiere ser liberado. El Señor no va a salvar a nadie que no quiere ser salvado. El Señor nos da la carta de invitación. Me dice, ven a mí, en mi salvación. No hay otro nombre que pueda ser salvo, solamente en Jesucristo. No hay otro nombre que podamos ser liberados. Hay una libertad cautiva. Escúchame, hermano. Ese Cristo en la gloria, Cristo en la Biblia, es el que te puede liberar y te puede liberar hoy mismo. Hoy mismo. Te va a hacer nuevo hoy mismo. No es tu fuerza, no es tu voluntad. No son los psicólogos, no son los psiquiatras, ni que Dios los bendiga, hermano. Yo estudié en la universidad, que Dios los bendiga, hermano. Es algo muy bueno, pero ni aún ellos pueden entrar a lo profundo del alma y del corazón del hombre, hermano. Donde el Espíritu Santo de Dios sí puede entrar y sanar y liberar. Así que, hermano, que esta mañana sea una mañana que digamos al Señor, yo necesito de ti, Señor. Y no nos asustemos, ni digamos, ni discutamos, pero mira el fulano como antes andaba, hermano, no de esas cosas como lo otro. En el versículo 27, póngamelo por favor ahí. Discutía, nadie decía gloria a Dios, aleluya, el endemoniado que ni sabíamos, ahora está libre. Nadie decía eso, todos discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es este desorden? ¿Qué es esta nueva doctrina que está pasando? No seamos así. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Qué es la doctrina, hermano? Hace 2000 años está esa doctrina. Vamos a orar. Cierre tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Póngase en comunión con el Señor. Y escúcheme, recuerde que el Señor busca al más necesitado. Si usted dice, que no tengo necesidad, olvídese, porque no viene el Señor, ni lo ve, ni lo mira el Señor. Pero si usted vino acá a la iglesia, hermano, a la casa del Señor, Dios lo trajo con un propósito. Nos trajo con un propósito. Tú que estás con necesidad, tú que tienes un corazón necesitado, dile, Señor, aquí estoy, Señor. He venido vez tras vez, pero ahora con un corazón diferente. Mi corazón se ha abierto a tu palabra. Mi corazón se ha abierto a tu revelación. Mi corazón se ha abierto a tu poder. Ahora yo sé, no solamente de oídas, yo te lo conozco, Señor, de que tú viniste a libertar al cautivo, Señor. Y dígale al Señor sus luchas, sus ataduras, porque escúcheme, todos tenemos luchas. Todos sin excepción. Todos tenemos luchas sin excepción. Todos. El que diga que no tiene luchas, hermano, es un mentiroso. Todo hijo de Dios tiene luchas. Y mientras estemos aquí en la tierra, los reinos van a chocar. Van a haber luchas, hermano. Así que dígale, Señor, ayúdame.
usted? ¿Cuál es su mayor necesidad? Porque si hay necesidad, hermano, y le clamamos al Señor, Dios responde. Dios responde. Así que hoy día del Señor, Señor, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito, Señor. Perdóname si en un momento, aún no con mis palabras, pero tal vez con mis acciones, Señor, yo he pensado, he vivido en mi humanismo, he vivido en mí, Señor, que no necesito de ti aparentemente. Padre, perdona mi pecado. Yo necesito de ti, Señor. Yo creo que cuando entras a aquel lugar de la reunión, Señor, entres, Señor, a las iglesias, Señor, me veas a mí, me cambies. Porque ese es tu evangelio, Señor. El evangelio de Cristo deja huella, hermano. El evangelio de Cristo cambia vidas. Y si no lo ha cambiado usted es por dos motivos: o nunca conoció al Señor verdaderamente, o no se deja cambiar por él. Porque escúchame, el Señor no cambia el que no quiere ser cambiado. Dios hace la mayor parte, tiene el poder, pero tú y yo también tenemos que hacer otra parte. Abrir nuestro corazón, convencernos que sí se puede en Cristo Jesús, en la comunión con el Señor. Sí se puede salir de las drogas, hermano. Sí se puede salir del alcoholismo. Sí se puede salir de la fornicación. Sí se puede salir, hermano, si nosotros mismos, les repito, somos producto de liberación. El Señor nos ha liberado. El Señor no dejaba hacer milagros. Él no ha dejado, hermano. Él sigue siendo poderoso. Poderoso en batalla, hermano. Él está buscando ese hermano, por un solo nombre, imagínense. Fuera de sinagoga, buscar un solo nombre. Así como Él viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí. Así que alábale al Señor, hermano. Alábale al Señor, hermano. Escúchame, alábale al Señor y dale gracias, Señor, por tu misericordia. Yo no le voy a preguntar si está endemoniado, hermano. No digamos a eso, ¿verdad? Pero sí le voy a preguntar lo siguiente: ¿está manchado? ¿Está manchado? Creo que sí, hermano. ¿Quién está manchado si todo pecado? Entregue esas áreas al Señor. Entreguemos esas áreas al Señor. Entreguemos esas áreas al Señor. Porque Cristo, hermano, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo, dice la Biblia, que vino a deshacer las obras del diablo. Vino a buscar lo que se había perdido. Escúcheme, Jesús dijo que el que está sano no tiene necesidad de médico. El médico va por los que están enfermos, no por los que se creen sanos. Para eso vino Cristo, hermano. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar al más necesitado. Y aún entre los perdidos buscó lo peor. Porque dice la Biblia que buscó al endemoniado, al inmundo, que vez tras vez, semana tras semana, estaba ahí cargando sus demonios. Pero sigue lo mismo, es una tradición. Eso no es para nosotros, hermano. Ve semana tras semana y sin ningún cambio, porque esto tenemos que cambiar por el Señor. Dios nos limpia cuando dicen amén, pero tenemos que dejarnos limpiar por Él. Dios nos ayuda cuando dicen amén. Hay que dejarse ayudar por el Señor. Dios nos liberta, hermano. ¿Pero qué? ¿Qué preso, hermano, regresa a su cautiverio? ¿Qué preso se vuelve a poner a sus esposas, hermano? Ninguno acuerdo. Pero muchas veces el creyente quiere regresar donde Dios lo sacó. Escúchenme lo que le voy a decir. Es de necio, hermano. Es de necio regresar donde Dios te sacó, hermano. Es de necio regresar a esas ataduras donde Dios te liberó. Es de necio. Es una tontería. Donde ya sufriste, donde tuviste tanto daño, donde hubo tanto daño en tu familia, es de necio, hermano. El Señor vino a libertar contigo, hermano. Aquí está Cristo, hermano. Donde está Cristo cambia todo. Cambian los hombres, cambian las almas y los espíritus inmundos se sujetan por el poder del Señor. Porque hay poder en el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Donde el Espíritu de Dios está en libertad. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Vamos a orar, hermano, por las necesidades. Y todos tenemos necesidades. Venga acá adelante, hermano. Venga. Vamos a orar juntos. Venga, no se quede ahí en la silla. Venga, vamos a orar. ¿Quién es el más necesitado de Dios? Nosotros. Y cuando pregunten quién es el menos necesitado, silencio en parte de nosotros. Porque necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Venga. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle. Como el cojo en toda la vida, vamos a saltar en su nombre. Vamos a decirle gracias, Señor, que he tocado tu poder, sentido tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el poder y autoridad. Que cuando morimos
Nos da una autoridad, Padre, que no tiene el mundo. Muchas veces el mundo ve el poder, pero el poder del enemigo, hermano, porque ellos lo buscan. Pero nosotros que tenemos todas las herencias, que nosotros que tenemos todas las armas espirituales, tenemos todas las herramientas, hermano, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa, hermano? Que no vemos el poder. Es que andamos distraídos. Cristo viene a los lugares de reunión muchas veces, pero pasa de largo, porque no veo un corazón necesitado, no veo un corazón que necesita de Él. Pero Él cambia eso en el nombre de Jesucristo. Y le decimos a la iglesia, dice, Señor, yo necesito de ti, Señor. Digan, hermano, hermana, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de tu poder, Señor. Porque yo sé solamente que con tu poder mi familia va a ser libre. Yo voy a ser libre. Con tu poder, Señor, va a haber paz en mi hogar, hermano. Ese es el poder de Dios. El evangelio llega, hermano. Cuando los saqueos son cambiados. Cuando el paralítico se levanta. Cuando los ciegos pueden ver. Ese es el evangelio de Cristo, hermano. Vidas cambiadas. Cuando la que estaba muerta resucita. Ese es ese, hermano. Mire Jairo, hermano. Dice la Biblia que Jairo, una principal de la sinagoga, estaba en contra de Jesús, pero cuando hubo necesidad no le importó nada, buscó al Señor porque su hija se le moría. Señor, te pido por mi hija que se muere. No vio nada, no vio título, no vio posición, no vio nada. Dijo, Señor, hermano, cuando hay necesidad no ve nada uno no busca la elocuencia cuando hay necesidad. Uno dice, Señor, sálvame, así como Pedro nos ahogaba, así como Jairo cuando la hija se le moría. Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Eso quiere, Señor, de tu parte. Tú también quieres de mi parte. Porque tu corazón está duro. Porque tu corazón está duro en la presencia del Señor. Porque escúchame, el Señor va a pasar ahí y te va a ver. Por eso el Señor no quiere para su pueblo. El pan de liberación es para los hijos del Señor, es para nosotros. Tengamos ese corazón, hermano. Ese corazón abierto a la palabra del Señor. Ese corazón abierto a la presencia del Señor. Que no nos pase como le pasó a Israel, que sus ojos estuvieron cegados, que vieron al Cristo en la gloria con sus propios ojos, que lo palparon, vieron cómo hacía milagros, pero su corazón se endurecía, hermano, aferrada a su tradición, aferrada a lo mismo y lo mismo, y menospreciado la gloria de Dios, manifestada en Cristo, hermano. Pero un hombre en la sinagoga que estaba necesitado del Señor, y yo lo sabía. Y ese hombre fue a buscarlo al Señor. Así como el Señor está aquí en este lugar, está buscándote a ti, hermano. Hermana, a ti invitado que estás acá. Si tienes a Cristo, este es el momento de recibirlo. Estás esperando. Y los que ya somos del Señor, hermano, vivamos en su gracia. Vivamos en su gracia. Vivamos en su gracia. No puede ser, hermano, que muchas veces los espíritus inmundos tengan más sensibilidad y sepan quién es Cristo más que los propios creyentes, hermano. Más que los propios hombres que estamos en los lugares de reunión. ¿Puede ser eso, hermano? No puede ser eso. Y es por el corazón duro. Que tu corazón, hermano, y que el mío sea receptivo a la palabra. Señor, te pido que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, Señor. Que nuestros corazones sean receptivos a tu presencia, Señor. Que nuestros corazones te busquen, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que querramos más de ti, Señor. Vamos, hermano, clame por su necesidad. Clame al Señor por su necesidad. Todos tenemos necesidad. En la familia, en el hogar, en lo económico, en el alma, ser libre. Dígale al Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame, Señor. Aquí estoy, Señor. Al Cristo de la gloria. Busco al Cristo de la gloria que aún sana al más inmundo en medio de la reunión. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que no soy bueno, hermano. Usted y yo sabemos que no somos buenos. Nosotros nos conocemos. Hay cosas, hermano, que nuestra mujer conoce, nuestro esposo conoce, nuestros hijos, nuestros padres, que si lo viéramos se enterarían, se asustaran. Pero Dios lo conoce.
Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, díganle, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escúchame. Es que es así, hermano, el que se siente agradecido, porque toca dar sentir el poder de Dios, que Señor ha libertado, hermano. Uno quiere decir gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Tú me has sanado, tú me has liberado, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que traigas sanidad para todo cuerpo enfermo, Señor. Y te pido, Señor, que traigas libertad a todo oprimido, Señor. Seas tú, Señor, trayendo libertad a todo oprimido por enemigos. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a las familias que están acá, Señor, con lo mejor del cielo y la tierra, Señor. Bendícelos con paz, con sabiduría, con poder de lo alto, con tu palabra. Bendícelos con cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra boca, cambios en nuestra forma de ser, Señor. Lo chueco nuestro, enderezalo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice los matrimonios, bendícelos a los hijos, Señor. Bendice, Padre, en el nombre de Jesucristo. Corrige en nosotros que tenemos que corregir, Señor. Y ayúdanos, Señor, a agradarte. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Demos un fuerte aplauso. Amén de gloria. Amén. Gloria a Dios.